Voy a hablar referente a una cultura prehispánica o a un pensamiento prehispánico, la filosofía andina. Es un pensamiento que, pues, como lo mencioné en el principio, es prehispánico. Se basaba mucho en el cosmos y la naturaleza, pero antes de esto hay que tener en cuenta que antes de, no existía solo este pensamiento andino, sino que habían muchas más culturas, muchos más pensamientos, y cada una de estas culturas pues tenía sus historias distintas y demás. Pero bueno, entonces hablemos de la filosofía andina. La filosofía andina parte de dos conceptos. Uno de los conceptos es el cosmos y el otro es la naturaleza. Para ellos, estos dos conceptos había que respetarlos, y no respetar como tal los conceptos, sino todo lo que nos podía ofrecer el cosmos y la naturaleza. Es decir, ellos del cosmos decían que nosotros éramos el microcosmos dentro del macrocosmos, es decir, somos un complemento total, el micro con el macro y bueno, cosas así. Y de la naturaleza hablaban de la Pachamama, la madre tierra. Eso era un gran pensamiento, porque ellos trataban de emanar ese respeto y esa prosperidad y abundancia y el cuidado que se debía de tener con cada una de estas cosas que les brindaba la naturaleza, ¿cierto? Entonces ellos tenían un creador, no se puede determinar si es masculino o femenino, era un símbolo, y en ese símbolo estaba lo que era el padre y la madre. Eso simbolizaba este dios que se llamaba Huiracucha. En esos tiempos, cuando llegaron los españoles, el alfabeto todavía estaba en desarrollo, entonces no fue fácil determinar cuál fue su nombre. Incluso lo dicen de muchas formas. Entonces el problema que había, pues uno de los problemas que había en el alfabeto, era que confundían la B con la V. Incluso eso todavía se da en algunas personas. Entonces muchos lo llamaron Huiracucha, otros lo llamaron Viracucha, pero el nombre real es como Huiracucha con W. Huiracucha. Entonces para ellos Inti era el sol. El sol era el que les entregaba todos los fluidos de vida. Este era el que depositaba la energía en la tierra. Incluso todavía se ven personas que creen en la luz y practican y hacen rituales a la naturaleza, dándoles ofrendas, cantos, rituales, en agradecimiento por todo lo que nos brinda, ¿cierto? Entonces la luna era Quilla, la luna, o sea, Quilla y Inti, Quilla, la luna y el sol eran uno, también era uno, y eso era algo muy bonito que también tenía la filosofía andina, y era que creían en una unidad. Ellos lo llamaban de alguna otra forma que más adelante les contaré. Bueno, entonces también dentro del concepto del cosmos o de la astronomía estaban también las estrellas. Las estrellas se llamaban Quillurca y las consideraban hermanas. Entonces, como pueden ver, a partir de este pensamiento siempre han querido tener como una relación con todo, con la naturaleza, con el cosmos, y todo tratan de que sea como en unidad, en armonía. Ellos incluso eran lo que practicaba para los animales también los consideraban vida, y siempre una idea que tenían era no hacer mal a ningún tipo de vida, el vivir en armonía. Entonces ese vivir en armonía ellos lo clasificaban con la relación, con
el amor que se podía tener entre todos. Entonces era un bonito pensamiento. Incluso hay personas que todavía piensan así, que practican esto, y es bien, porque en el fondo lo que se necesita es una unidad y una paz y un amor para poder empezar a pensar en otras cosas, ¿cierto? Entonces para ellos el concepto de armonía lo llamaban tikkun, armonía o como relación con el otro, la armonía con el otro, cierto. Ellos, a pesar de que siempre habían otras lenguas y cosas así, nunca las vieron ni más, ni menos, ni más, simplemente las consideraban distintas a la lengua de ellos, al contexto de ellos. Y como les venía diciendo, todo esto gira como en torno a una espiritualidad, a una relación con el cosmos, con la naturaleza. Y sí, bueno, entonces para estas personas los lugares como las montañas, por ejemplo, espacios como los de donde hoy les expongo, eran sagrados, eran lugares mágicos, los ríos, las montañas, los volcanes. Para allí se iban a conectarse con sus ancestros, a buscar respuestas sobre sus ancestralidades y ver qué cosas pueden hacer. Para todo esto, entonces, ellos utilizaban unos símbolos, algunas como conchas, unas conchitas, que para ellos eso era abundancia. Entonces ellos se iban, y para inducir ese ritual dentro de la montaña, el río, el volcán, ellos utilizaban diversas plantas, o menjurjes. Una de estas plantas o maticas que son muy conocidas es la mata de coca, ¿cierto? Esta mata de coca, con ellos practicaban un ritual que se llamaba el mambeo. Y esto consistía para como curar todas estas cosas y todas estas cosas. También hacían rituales como el yagé, el rape, muchas cosas así, porque todas estas medicinas servían para curar y para demasiadas cosas importantes, que sería una dicha que se practicaran bastante en el momento, ¿cierto? A pesar de que templos sagrados se dieron en distintos tiempos, por decir, hay uno que data de 5000 antes de Cristo, que lo hicieron en Ecuador. Después de como de más de 1000 años se dio otro en la Amazonía, y se fueron dando, eran distintos templos, pero siempre tenían una misma idea, y era como esa idea de la relación con la naturaleza y el cosmos, que es muy bonita, porque nosotros no somos superior a la naturaleza ni somos inferiores, somos totalmente iguales, y vinimos a emanar amor y respeto por todo eso. Entonces ellos eran muy agradecidos, todos los cantos, ellos, por decir, con las caracolas hacían los rituales, cantaban, y era súper bueno, y con esto atraían la lluvia, era para que lloviera y poder llenar de fertilidad sus campos. Algo también muy bonito que se debería de practicar, lo digo que se debería de practicar porque son cosas que uno ve que son fundamentadas como en el amor, en la paz, era el concepto distinto de muerte. Ellos tenían un concepto muy distinto de muerte, y por decir, era muy bonito para ellos la muerte, o lo veían como sagrado. Incluso sus difuntos, si se puede decir así, los enterraban cerca de su casa, y cuando ya pasaba el tiempo, pues como de exhumar su cadáver, ellos los sacaban y los pintaban de rojo y los guardaban en unas urnas y los enterraban cerca de la casa, y eso era como valentía, como varias, como fortaleza para esa casa o comunidad. Y eso era todo por hoy.